En el año 2122, es decir, dentro de 100 años, todos nosotros, toda esta generación que hoy vive, ya no va a estar en la tierra. En 100 años, nadie va a estar ya. En el 2122. Estamos hoy en el 2022, ¿cierto? Pues en 100 años, en el 2122, todos los seres humanos que hoy están vivos, puede que ninguno esté. Si Dios le prestara vida, por ejemplo, al más joven de este lugar, Diego, hasta los 80 años, en 100 años, Diego tendría 20 años de muerto. Todos. Ya no estaríamos en el 2122. Todas nuestras propiedades, sus terrenos, sus casas, los automóviles que tengamos, los carros, su ropa, todo probablemente será de alguien más. Tal vez nadie nos recuerde. ¿Quién de nosotros recuerda a su tatarabuelo, el papá de su bisabuelo? Creo que la mayoría nunca los conocimos. Al abuelo de su bisabuelo, al bisabuelo de su bisabuelo. Así que en 100 años probablemente nadie nos va a recordar. Y lo que tenemos hoy será de alguien más y puede que ni siquiera sea de nuestros descendientes. Ni siquiera puede que lo que tenga hoy será de algún nieto, algún bisnieto mío, puede que sea de alguien más. Esta propiedad que nos reunimos hoy, puede que en el 2122 ya no sea un lugar de iglesia. Así que, amados hermanos, todo por lo cual luchamos en esta vida, todo por lo cual nos estresamos muchas veces, tiene un tiempo de finalización. ¿Qué es lo que realmente importa entonces? Solo hay una cosa verdaderamente importante y la cual es nuestra misión. Una importante misión es el mensaje de esta mañana que viene de parte de Dios. Así que les invito, hermanos, los que estamos aquí, los que están conectados, que puedan prestar toda la atención para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos? Amén. Muy bien. En esta mañana quiero compartirles 4 razones para demostrarles que la misión de Jesús es lo único y verdaderamente importante a cumplir en nuestra vida. Porque somos pasajeros. Usted y yo, nuestros familiares y toda esta generación es pasajera. Así que estas 4 razones son las siguientes, que van a demostrar de que realmente la misión recibida de Jesús es lo más importante que usted y yo tenemos a cumplir en nuestra vida. La primera razón es que la misión de Jesucristo de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de salvar almas, tiene un eterno significado. Es la primera razón. Es un significado eterno. Juan capítulo 9, versículo 4, Juan 9:4 de la Nueva Versión Internacional dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Palabra de Cristo. Ahí el Señor está diciendo que mientras tengamos oportunidad, mientras está de día, uno trabaja normalmente. En la noche, ¿qué toca? Toca ir a descansar, toca ir a dormir. La Biblia compara nuestro fallecimiento como un dormir. Así que lo que nos está diciendo Jesús es que mientras esté de día, mientras estemos vivos en esta vida, mientras tengamos esa oportunidad que está de día, hagamos la obra. El domingo pasado vimos que recibimos una misión, que Cristo recibió la misión del Padre y que ahora Él nos envía a nosotros. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Esa es la razón por la cual somos iglesia, amén. Esa es nuestra misión. Por eso somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo para llevar a cabo la misión de hacer discípulos fieles al Señor a través del evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. Mientras esté de día, sí. Mientras estemos vivos, mientras nuestros seres queridos, familiares, amigos, estén vivos, es la oportunidad. Veíamos al principio del servicio un video que ilustra cómo un muchacho escribe una carta desde el infierno reclamándole al amigo que en vida nunca le habló de Jesús,
Nunca le habló del Evangelio de Cristo para que él pudiera tener la oportunidad de obedecer, bautizarse y recibir el perdón, la salvación y la esperanza de tener vida eterna. Y al final él le reclama y le dice: ¿cómo quisiera que estuvieras aquí? Está lleno de remordimiento. Cuando nosotros cumplimos la misión de Jesús, amados hermanos, estamos determinando el destino de una persona. Primero, nuestro destino al nosotros ser salvos en Cristo, obedeciendo el Evangelio, y cuando le compartimos a otros la palabra, estamos contribuyendo a su destino eterno. De lo que nosotros hagamos en esa misión dependerá el destino eterno de muchos, amados hermanos, que se salven o que se condenen para siempre. Usted, hermano, los que estamos aquí, los que están conectados, puede que usted y yo seamos el único cristiano que algunas personas jamás conocerán. Hay muchas religiones en el mundo, falsas doctrinas, ¿cierto? Falsas iglesias. Y muchas personas de las cuales nosotros conocemos, nos topamos, son nuestros amigos, familiares, compañeros de clase o de trabajo. Puede que usted y yo seamos los únicos cristianos que ellos conozcan alguna vez en su vida. Y su misión, mi misión, es compartir a Jesús con ellos. Si nosotros somos el único cristiano que jamás ellos conocerán, eso significa que la única oportunidad que ellos tienen para salvarse es que nosotros le hablemos de Cristo. Es que nosotros hagamos la misión de hacer discípulos de Cristo. Así que la misión recibida de Jesús, amados hermanos, es lo más importante a cumplir de nuestra vida. ¿Por qué? Porque determinará el destino eterno de muchos. O de uno solo. Determinará el destino eterno de sus familiares, de las personas que entren en contacto con usted y conmigo. Esa es la primera razón de por qué realmente la misión de Jesús es lo más importante que podamos hacer en nuestra vida. Es una importante misión, como es el título del mensaje de esta mañana. La segunda razón, amados hermanos, es que la misión de Cristo da el verdadero sentido a la vida. Nada más tiene sentido en nuestra vida que cumplir esta misión, y lo vamos a ver por qué. Esa es la segunda razón. El verdadero sentido de la vida es hacer la misión de Cristo. Dice Hechos capítulo 20, verso 24, las palabras del apóstol así. Hechos 20, 24 dice: mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Ahí está. El apóstol Pablo dice: soy deudor a las almas. Soy deudor. Hay un cántico que dice: soy deudor a las almas que van sin salvación. Ahí está. Pablo se sentía deudor y entonces él dice: mi vida carece de valor. No tiene sentido mi vida si no es llevar a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, es decir, cumplir la misión de Cristo de hacer discípulos fieles al Señor con el Evangelio para salvar almas y llevarlas al cielo y evitar la condenación. Amados hermanos, la misión recibida de Jesús es lo más importante a cumplir en nuestra vida. Es lo que más importa. En 100 años, como dijimos al principio, nuestras casas, los terrenos, la ropa que compramos, todo por lo cual nos desvivimos en la vida va a ser de alguien más y no de nosotros. Así que todo eso, desde la perspectiva de la eternidad, no importa. No importa los estudios grandes o pequeños, los títulos grandes o pequeños, cuánto dinero acumuló o si fue muy pobre, en 100 años eso no va a importar para nada, porque la misión recibida por Jesús es lo que más importa. William James, un sabio, William James dijo así: el mejor uso de la vida es gastarla en algo que va a durar más allá de ella. Lo diré una vez más. El mejor uso que usted y yo le podemos dar a la vida es gastarla en algo que va a durar más allá que la vida misma. Así que la mayoría de las personas de este mundo están gastando su vida en algo que no va a perdurar más allá de sus propias vidas. Así que lo mejor que podemos hacer, dice William James, es gastar la vida en algo que vale la pena. Y lo que vale la pena es algo que trasciende la vida, y esto es
la eternidad de la vida eterna con el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. La tercera razón. Hemos visto dos razones. La primera es que realmente esto es eterno. El significado es eterno. Y la segunda es que esto le da verdadero sentido a nuestra vida. La tercera razón, amados hermanos, es la conclusión de la historia depende de la predicación del Evangelio. ¿Cómo así? Nosotros tenemos una historia, la humanidad. Está dividida la historia de la humanidad en tres partes. La época de los patriarcas, la época de Moisés y la era cristiana. Estamos en los últimos tiempos, o sea, en la era cristiana, dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra nos está mostrando que la historia de la humanidad se va a concluir en la venida y la gran manifestación gloriosa del Señor. Pero el fin va a venir hasta que la iglesia lleve a cabo la misión de Cristo Jesús. Hay una pregunta muy interesante y es la siguiente. ¿Por qué cree usted lo siguiente? ¿Por qué cree si el diablo está derrotado? Póngase a pensar en esto. Hemos escuchado que Jesús derrotó a Satanás, que el diablo está humillado, ya no tiene poder como antes. Ok, analice lo siguiente. ¿Por qué si el diablo está derrotado, por qué sigue trabajando en su reino de las tinieblas para hacernos caer a nosotros? ¿Por qué el diablo sigue trabajando si él ya está derrotado? Si él sabe que está condenado y se va al infierno, ¿por qué sigue haciendo la maldad que hace? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene si ya tiene la batalla perdida? Esto es interesante porque él quiere llevarse al mayor número de personas al infierno y él quiere retrasar la manifestación del Señor. ¿Cómo es eso, hermano Arcia? Me está diciendo que el diablo cree o quiere retrasar la venida del Señor. ¿Será que el diablo tiene la capacidad de poder retrasar la venida del Señor? La palabra de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: la venida del Señor no es una promesa retardada, como algunos creen que Él retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra del Señor. ¿Eso qué significa? Que Él está esperando. Si existiera, la palabra dice que el fin es un día. Dice el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. El día de la venida del Señor. Pero ese día es fijo o se puede mover. ¿Qué pasa si ese día se está postergando y se está moviendo porque Él no quiere que ninguno perezca? ¿Será que Él no es que retarde su promesa, sino Él que está esperando pacientemente que todos procedan al arrepentimiento, pero como no lo hacemos, entonces Él no se manifiesta todavía? El diablo cree que va a retrasar la venida del Señor, pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:14 lo siguiente: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. El fin vendrá hasta que el evangelio esté predicado hasta la última persona, hasta que la última persona en una generación haya sido alcanzada con el evangelio. Hasta ese momento vendrá el fin. Entonces, si todavía no ha venido el fin, es porque aún el evangelio no se ha predicado hasta la última criatura que hoy necesita escuchar y recibir ese perdón de los pecados. Así que la tercera razón por la cual realmente la misión de Jesús es lo que más importa en nuestra vida es que de eso depende la conclusión de la historia de la humanidad. El Señor vendrá, el fin vendrá hasta que la iglesia realmente predique y haga la misión de Cristo Jesús. La misión recibida entonces, amados hermanos, de Jesús es lo más importante a cumplir en su vida, en mi vida, en nuestra vida. Y la cuarta razón es que la misión de Jesucristo es lo mejor que podemos hacer por las personas. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia? Amén. Tenemos seres queridos. Tenemos personas que amamos, que queremos. Tenemos amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer por ellos? Veíamos en el video una carta.
Pero también la palabra de Dios habla. No pensemos de que ese es un video inventado, es una historia que no sale en la Biblia. Pero cuando leemos la Biblia en Lucas, capítulo 16, vamos a ver que hay algo parecido al video que vimos. Hay una historia desde el infierno. Hay una historia desde el Tártaro. Hay una historia desde el Hades. Hay una historia del rico y de Lázaro. Puede que muchos de nosotros hayamos escuchado esa historia. Y vamos a repasarla en esta mañana. Lucas capítulo 16, versículo 27. Lucas capítulo 16, versículo 27 y 28 es lo que vamos a estar analizando, pero rápidamente les resumo la historia. Dice la palabra en Lucas 16, 19 al 31, la historia dice así más o menos. Que había un rico, Jesucristo es el que está contando esta historia, por cierto. Dice, había un rico que tenía muchos lujos, se vestía con esplendidez, hacía banquetes todos los días. Había también un mendigo, Lázaro, que era muy pobre, que tenía llagas, que los perros les lamían las llagas y estaba siempre a las afueras tratando de alcanzar algunas migajas que caían de los banquetes de ese rico. Dice la historia entonces de Jesús que hubo el momento donde ambos tuvieron que bajar al sepulcro, fallecer, ambos murieron. Y dice que el rico fue llevado al Hades, estando en el Hades, y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice la historia. Estamos en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Amén? Muy bien. Entonces, dice la palabra, y estando en tormentos, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, lo tenía abrazado como consolándolo. Y él dijo las siguientes palabras: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje su dedo en agua y pueda mojarme la punta de mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Esa es la historia que está contando Jesucristo. El rico está en tormentos, dice la palabra. El rico está en tribulación, en angustia, en sufrimiento eterno, pero Lázaro está consolado y Abraham le dice, no se puede. Nadie puede pasar a donde tú estás, ni tú puedes pasar hasta donde estamos nosotros. No se puede. No hay forma de que eso sea posible. Y entonces vemos claramente, como en el video lo explicaba, la historia, de que el más allá, la dimensión espiritual, después de esta vida, hay una realidad que es muy real, amados hermanos. Pero a veces nosotros, como no vivimos pensando en la muerte, no vivimos pensando en eso, damos las cosas por sentados, creemos que aquí tenemos una eternidad y que siempre va a haber tiempo para algún día voy a obedecer, algún día voy a la iglesia, algún día le voy a predicar de la palabra a mi familiar, algún día voy a tener la oportunidad de hablar. Como creemos que tenemos tiempo de sobra, el tiempo cuando se acaba nos encuentra movidos, como dicen. De repente viene el tiempo en que no lo esperábamos, el tiempo en que usted y yo vamos a pasar a la otra vida, el tiempo que un familiar, que un amigo que queríamos mucho ya no va a estar con nosotros. Ese tiempo va a venir, ¿sí o no? Ese tiempo va a venir. No hay eternidad aquí en la tierra. Aquí hay un tiempo límite para usted, para mí, para todos. Pero cuando pensamos que va a haber tiempo, dejamos que el tiempo pase. Pero hay un momento donde ese tiempo va a venir. Pero ya no va a haber una oportunidad. Abraham le dice al rico, no se puede pasar hasta allá. Y entonces viene lo que dice el versículo 27. Y aquí viene algo poderoso. Dice el versículo 27 de Lucas capítulo 16 así. El rico, estando en tormentos, le dice a Abraham, te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Por favor. Te ruego que envíes, dice otras versiones, envías. Oiga lo que le está pidiendo el rico a Abraham. Que Lázaro fuese enviado. Recordemos que el domingo pasado vimos que nosotros somos enviados por Cristo, amén, a hacer la misión. Pero ahora
Aquí no vemos a Cristo enviando a los apóstoles a la misión. Aquí vemos a un condenado pidiendo que alguien ya muerto fuese enviado. Jesús nos envía a nosotros, a los vivos. Y aquí hay un muerto pidiendo que envíen a otro muerto. Oiga eso. Jesús resucitado envía a apóstoles vivos y aquí hay un muerto rogando que otro muerto haga la misión de Cristo Jesús. ¿No les parece una paradoja, una contradicción? La misión se hace mientras esté el día claro. O sea, mientras estemos vivos, la misión no se hace estando muertos. Nadie hace la misión estando muertos. Y aquí vemos un muerto rogándole a otro muerto que vaya a la casa de su padre, que vaya, que haga la misión, que fuese enviado por permiso de Abraham para poder hacer la misión, para que le hable. Oiga lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro, que envíes a Lázaro a que haga esa misión a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan ellos también a este lugar de tormento. Oiga lo que está diciendo este rico, que ya está muerto, que está en tormento, que ya no tiene esperanza. Él todavía está pensando en sus hermanos. Él está pensando en los hermanos que tienen aquí. Mire qué interesante. Amados hermanos, ¿por qué esta historia está en la Biblia? Esta historia es una carta desde el infierno. Esta historia es una carta desde el tormento. Y esta historia, Jesús fue el que la contó. No fue ni los apóstoles ni otro profeta. Jesús mismo es el que viene a hablarnos. Muchas veces nosotros hablamos solo del amor de Dios y hay que hablar del amor de Dios, pero a veces ignoramos o no queremos darnos cuenta que Jesús fue el que más habló del infierno. ¿Sabía usted eso? No hay otra persona en la Biblia que haya hablado más del infierno que el Señor Jesucristo. Así como lo oye, Jesucristo habló más que cualquier otra persona acerca de la condenación. Él dijo muchas veces, allí sale el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús habló muchas veces, más que cualquiera, de la condenación, del infierno. Y aquí lo vemos en una historia, la historia famosa del rico y de Lázaro. Aquí entonces vemos a una persona ya estando en tormentos pensar todavía en sus familiares. ¿En quién está pensando? ¿Está pensando en su dinero que dejó en la tierra? No, ¿verdad que no? Está pensando en sus terrenos. Él era un rico, ¿cierto? Él no está pensando en el terreno que dejó, en los bienes que tenía. Él no está pensando nada de eso en esos momentos porque ya no vale la pena. Él no está pensando en sus bienes, en los banquetes que hacía. Ni siquiera quisiera estar en los banquetes de antes. Él no está pensando en nada de eso. Él lo que está pensando, amado hermano, hermana, que está aquí, que está conectado por la gracia de Dios, está pensando en sus familiares, en su familia. Está pensando en sus hermanos. Él dice, tengo 5 hermanos. Él tiene memoria, él se acuerda. Él se acuerda quiénes están aquí todavía, mire. Y por eso le dice a Abraham que envía a Lázaro para que haga la misión. Una misión que los vivos a veces no queremos hacer. Y que somos enviados nosotros, los muertos no son enviados. Ni siquiera los ángeles son enviados. Dice la palabra del Señor, nosotros somos los enviados, ni siquiera los ángeles. Hay un canto que dice, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad, ayúdame Señor a hacer tu voluntad. Y ese cántico se llama Enviado soy de Dios. Somos enviados. Mientras estemos vivos, no un muerto va a ser enviado. Ni siquiera los ángeles son enviados. Pero aquí vemos un muerto rogando que un muerto fuese enviado a cumplir la misión que un vivo no quiere cumplir. Por favor, tengo 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amados hermanos, todos nosotros tenemos amigos, tenemos familiares.
pero también nosotros tenemos amigos y familiares que ya no están con nosotros. Y la palabra de Dios dice que solamente por la predicación del Evangelio de Cristo es que hay salvación. A mí me hacen siempre la pregunta, hermano Arcia, yo tenía una abuelita, yo tenía una bisabuelita, yo tenía un familiar, pero en aquella época aquí en Jinotepe o aquí en Managua o donde sea, no existía la iglesia de Cristo. ¿Será que se salvó, hermano Arcia? A mí me preguntan eso siempre. Pero yo no les contesto como yo creo, sino como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo en los Corintios, que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación. No hay otro medio. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Y cómo invocarán a aquel el cual nunca han escuchado para que se salven? Dice Pablo en los Romanos de que cómo la gente se va a salvar si nunca han escuchado a aquel que salva, o sea, Jesús. ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Oiga, como está escrito, así dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Los pies de la iglesia son hermosos cuando predicamos la palabra del Evangelio de Cristo y cumplimos la misión del Señor. Pero muchas veces nosotros no queremos compartir la palabra. Nosotros no queremos pelearnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los compañeros. No queremos hablar de religión. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que aquí la palabra nos dice de que hay un rico pidiendo por sus hermanos en la tierra, a nosotros nos conmueve. Y nos dice la palabra de Dios que no hay salvación si no hay alguien que le predique para que obedezca el Evangelio de Cristo. Así dice la palabra. No vale que uno fue bueno, pero yo me acuerdo que mi abuelito fue bueno, pero mi bisabuelita fue buena, fue tranquilo, a mí me quiso, yo lo quise. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, toda mi familia, yo, todos ustedes, todos nosotros, todo el mundo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, todos se desviaron, a una se hicieron desobedientes, dice la palabra del Señor. Así que aunque nosotros tengamos un padre, una madre, un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, que queramos mucho, que sea bueno con nosotros, él, yo y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice que ellos, yo y nosotros nos vamos a salvar solamente que alguien le predique el Evangelio de Cristo y que sea bautizado para el perdón de los pecados. Marcos 16, 17 dice, el que cree y es bautizado será salvo, el que no es condenado. Así que no vale de que mi abuelo fue buena onda o mi bisabuelita fue tranquila. Ella fue católica o fue de una secta, pero fue buena gente. No hay salvación por buena gente. Si usted es buena gente o yo soy buena gente, no me salvo por eso. Yo me salvo por Cristo Jesús, porque Él perdonó de mis pecados y obedecí el Evangelio y Él me perdona con su sangre. Por eso hay salvación, porque en ningún otro hay salvación en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Yo no puedo ser salvo porque yo soy buena gente. Eso, amados hermanos, nos tiene que llevar a una reflexión y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros familiares? ¿Qué vamos a hacer con nuestros seres queridos? ¿O creemos que esta es una historia inventada por Jesús? ¿O creemos que esto no es real? Amados hermanos, este es un peligro. Esto es real. Y si no hacemos algo, nuestros familiares van a ser esos como el rico. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares ya fallecidos que nunca obedecieron el Evangelio de Cristo? El mensaje de esta mañana no es para hacerlos sentir mal, ni para que hagamos un lamento por nuestros familiares que ya no están y que sabemos que no obedecieron el Evangelio y que no están salvos, porque dice la palabra de Dios que Él nos consuela
con los que murieron en Cristo. Y dice de Tesalonicenses, y no como los otros que no tienen salvación. No como los otros que no tienen esperanza, dice. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Hermano Arce, ¿está hablando esto para hacernos sentir mal, para lamentarnos de nuestros familiares y decirnos de que ahorita, en estos momentos, ahorita a las 10 de la mañana están sufriendo? En estos momentos están ellos en angustia, en tormento. Si no nos hacemos conscientes de esa realidad, ¿qué vamos a hacer con los que todavía podemos hacer algo entonces? Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Todos nuestros familiares que ya no están con nosotros y que no obedecieron el Evangelio de Cristo, se estarán preguntando por qué nunca les hablamos de Jesús. Pero si usted le habló de Jesús, usted siéntase fortalecido y consolado. Nuestros familiares que ya no están con nosotros y que no están salvos y que se condenaron, ya no son nuestros familiares. Porque la identidad de un ser es integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí el rico solo está su espíritu, su cuerpo no está. Así que él ya no es él realmente, es una conciencia en tormento. ¿Qué podemos hacer? Decimos, bueno, ¿este mensaje acaso es para lamentarnos? ¿Es para decir, es para sentirnos culpables de que no hicimos lo suficiente para salvar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi tía? No, es para que podamos hacer algo con los que todavía están. Para que podamos hacer algo. Pero nosotros, amados hermanos, a veces nos fresqueamos, pero bastante frescos somos a veces. Nosotros tenemos familiares, hijos, nietos que no son bautizados, que están descarriados, que no vienen a la iglesia, que no perseveran para la salvación y no les hablamos que hagan algo, que se arrepientan, que se salven. ¿Cuántos hijos tiene usted, amado hermano, hermana, que ahorita no están siendo salvos, que están descarriados? Amado hermano, si no hacemos esta misión y ese hijo suyo, esa hija suya, ese familiar se muere en esa condición, al rico va a acompañar. Eso es lo que va a pasar. Entre más conciencia tengamos de estas cosas, más nos vamos a poner las pilas. Porque la misión de Cristo es lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos. Hay padres que se matan para que sus hijos estudien en lo secular, en buenas cosas, pero no le meten a Cristo en el corazón y se pierden. Los padres desvividos para que no les falte nada de lo material, de la ropa, pero no le meten al Evangelio de Cristo en el corazón. No ven esta realidad espiritual. Dice Ezequiel capítulo 3, verso 18, si les aviso a los perversos, a los pecadores, a los que están desviados, sea el de afuera o el hermano que no está siendo fiel, dice, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Dice el Señor que Él nos hace responsables por no haberle predicado a alguien, por no haberle dicho a alguien que se arrepintiera y que volviera a la iglesia o que se bautice en el nombre de Jesús. Así que este mensaje es para que nosotros todos nos arrepintamos. Y digamos, es cierto, reconozco que no hice lo suficiente con mi tío que falleció, con mi tía que murió. No era muy consciente. Quiero ser más consciente. La palabra nos dice, si les aviso a los impíos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Así que necesitamos el perdón de Dios para que nos quite eso. Porque la misericordia de Dios es grande. Él nos hace responsable, pero si no nos arrepentimos de no haberle predicado a alguien, entonces Él nos va a ser responsable. Tenemos que arrepentirnos para que Él nos perdone también de eso. Porque eso se le llama pecado de omisión, ¿no? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber la cura de una enfermedad y no darla a la persona que necesita es un delito grave. Así es.
Si yo sé que esto puede salvar a mi hermano, a mi hermana, y no lo hago, eso es un grave delito. ¿Cuánto más estas cosas espirituales, amados hermanos? La misión recibida, entonces, de Jesús es lo más importante a cumplir de nuestra vida. Y alguien puede decir, antes de morir yo me voy a arrepentir. En los últimos minutos, en los últimos segundos yo me voy a arrepentir. Eso no funciona. Porque ¿cuántos se acuerdan del ladrón en la cruz? Estaba el ladrón en la cruz y Jesús estaba allí. Y entonces todos dicen, ahí está el ladrón en la cruz, él se arrepintió y se salvó. Pero vemos que hay dos personas ahí. El ladrón no arrepentido y el ladrón arrepentido. Entonces uno dice, maldice, y el otro le hace una pregunta, el que se arrepintió. ¿Acaso no temes a Dios estando en esta misma condición? Nosotros somos culpables, pero este es un inocente. Pero ¿por qué él se salvó? Porque hubo un arrepentimiento, pero hubo una oportunidad de reflexión. Amados hermanos, la Biblia dice en Hechos capítulo 17 que todos nosotros tenemos un tiempo de nacimiento y un tiempo de morir. Tenemos un tiempo. Él ha prefijado los límites de nuestra habitación para que busquemos a Dios. Así que no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo Dios me da a mí, cuánto tiempo le da a usted o cuánto tiempo Dios le está dando a su mamá y a su papá, a su abuelo, a su abuela, a su tío, a su tía, a su hermano. No sabe cuánto tiempo, pero Dios le da un tiempo para que usted y yo hagamos algo por él y por ella. Antes que sea demasiado tarde. Amados hermanos, ¿cuántos creemos que esto es verdad? ¿Cuántos creemos que esto es cierto? Porque si yo no creo que esto es cierto, pues no me siento mal, no me preocupa esto. Yo tengo un hermano, el que me sigue a mí, es menor que yo, pero mayor que mi hermano Eric, que no está bien con Dios. Si él se muere así, infiel en el camino de Cristo, entonces no va a tener la salvación. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si yo no creo esto, entonces, no hay falla, estamos tranquilos. Tenemos familiares que no se congregan y estamos tranquilos. Porque tal vez yo tampoco ni siquiera estoy poniéndome las pilas. ¿Somos acaso frescos en lo espiritual? ¿Cuántos familiares no le hemos hablado para que puedan arrepentirse? El arrepentimiento es una condición para ser salvo. Pero el arrepentimiento se necesita algo consciente y vemos que el ladrón en la cruz sí tuvo eso, pero al final puede que no tengamos esa oportunidad. Por eso la palabra dice que la salvación viene por la predicación del evangelio. Porque el arrepentimiento tiene que ser un acto consciente, un acto pensado, analizado para poder obedecer el evangelio de Cristo Jesús. Por eso no funciona antes de morir me voy a arrepentir. No funciona, porque no funcionó con el rico. No funcionó. Amados hermanos, ¿cuántos amamos a nuestros familiares? O a veces yo he escuchado decir, yo ya le hablé, a menos que no tengamos ese amor, a menos que no sintamos nada. En el siglo pasado se viralizó, en este siglo se viralizó un audio, una investigación que algunos creen que es verdadera, otros creen que es falsa. Particularmente nosotros creemos de que esos sonidos, ahorita vamos a compartir unos sonidos, porque fue un audio que se captó según algunas fuentes de que fue una investigación científica real. Otros creen que no, porque no hay la evidencia suficiente. ¿De qué se trata ese audio? Ese audio se trata de que unos científicos en Rusia cavaron un hoyo, que existe todavía, en lo más profundo de la tierra, con un taladro especializado muchos kilómetros bajo tierra, y luego introdujeron un micrófono para hacer un análisis, y lo que escucharon en esos sonidos fueron sonidos perturbadores. Algunos creen que esos sonidos son solamente los sonidos de la tierra, y otros parecen que ellos escuchan
sonidos de voces. Voces de miles de personas en sufrimiento y en tormento. La Biblia muchas veces dice que el Seol o el infierno, el Tártaro, está en las profundidades. Científicamente hablando, nosotros decimos que abajo lo que hay es lava. Pero el Apocalipsis lo simboliza el infierno, la condenación, como un lago de fuego, ¿sí o no? ¿Y un lago de fuego a qué se asemeja? Bueno, un lago de fuego me acuerdo de, dice usted, el volcán Masaya. Bueno, un volcán activo, entonces usted va a ver la lava, va a ver como un lago. Eso sería un lago de fuego. Entonces, en la antigüedad las personas creían que debajo de la tierra había un lago de fuego y que allí iban las almas. Entonces, algunos creen que el audio capta sonidos, pero otros creen que solamente son sonidos de la tierra y otros creen que el audio es simplemente fabricado. Pero vamos entonces a escuchar el audio para que usted se ponga a analizar. Sea verdadero el audio, sea falso, sea hecho, sea real, sea inventado, sea científico, sea una farsa. Lo más importante en esto, para escuchar este audio, es que nos pongamos a reflexionar de que realmente Lucas 16, 27 en adelante ya habla del rico estando en tormentos. Y tenemos que ponernos a pensar que en ese lugar, en estos momentos, hay muchas almas que no se salvaron porque nosotros no le predicamos el evangelio. Que en estos mismos momentos, en estos mismos segundos, están pensando en nosotros, que nunca les hablamos, así como el rico. Oiga, no estoy inventando algo nuevo. Hermano Arci, ¿cómo sabe usted que mi familiar que murió y no se salvó, cómo sabe usted que está pensando en mí o en nosotros? Porque el rico estaba pensando en sus 5 hermanos. Y esa historia la dijo Jesús, así que es verdad. Así que, ¿qué hicimos nosotros para hablarles del Evangelio de Cristo? ¿Hicimos lo suficiente? Si no hicimos lo suficiente, no es momento para lamentarse y decir, me voy a matar, entonces no. Pero podemos hacer algo con los que todavía están con vida, ¿sí o no? Todavía podemos hacer algo por los vivos. Todavía podemos hacer algo. Y vamos a escuchar entonces el audio a continuación. Ahí está. Ese es el audio que se recuperó. Y usted puede escuchar muchos gritos de aflicción y tormento. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces, amados hermanos? Ahora, este audio pudo ser verdadero, pudo ser falso, pero lo que la palabra de Dios le dice, eso sí es cierto. ¿Sí o no? Pero quise en esta mañana compartir el audio, compartir el video para que nosotros podamos reflexionar, porque a veces nosotros escuchamos estos mensajes y decimos, sí, ya sabemos que existe un infierno. Pues la otra cosa es cuando lo escuchamos y decimos, suave, eso suena feo. Sí, suena feo. Ese audio pudo no ser real, pero suena feo y así suena en la dimensión espiritual. Lo que pasa es que ahorita no lo estamos escuchando. Pero Jesús en la historia del rico nos está diciendo que eso está pasando en estos momentos. Con todas las personas. En estos momentos, con todos aquellos familiares que nunca le hablamos de Cristo y que ahorita están ahí. Sí, todo su abuelito, todos están ahí los que no tienen esperanza. Y esta es una de las cosas que es primera vez que yo hablo así, por ejemplo. En todos los 15 años que tengo de predicar, primera vez que yo les digo en una prédica, así tan claro, tan directo, porque esto es algo muy duro. Normalmente yo he ido a muchos funerales y siempre me ha tocado a veces predicar. Y les voy a decir de que es un poco más sencillo predicar cuando
el fallecido es un hermano en Cristo que murió fiel. Es más fácil predicar así. ¿Por qué? Porque ahí sacamos los versículos de la palabra, de donde dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Nuestro hermano está descansando. Eso es fácil. Predicar. Pero ¿cómo vas a predicar cuando sabemos que la persona nunca se convirtió, nunca obedeció al Evangelio de Cristo? Y tú ves las personas en llanto, desconsoladas, porque no son cristianas, no saben de la Biblia, no saben de esto, así que no tienen esperanza. Es terrible. Yo he ido a funerales donde son funerales cristianos y funerales que no son cristianos, y es una diferencia enorme. Es una diferencia increíble. Cuando estábamos en La Habana con el hermano Eric Arcia, había muchos funerales en la iglesia de Cristo en el barrio Habana, en Managua. 5 años estuve ahí. Y ahí esa iglesia comenzó solo con ancianitos. Así que en esos años fallecieron muchos hermanos fieles en la iglesia. Y entonces cuando íbamos, era un momento triste para los familiares, pero eran ancianos, no personas más jóvenes, porque es duro cuando muere alguien joven. Y 2 eran hermanos en Cristo fieles que habían alcanzado la victoria. Entonces la esperanza era mejor, o sea, había consolación, había esperanza. Sí, tristeza por la pérdida, pero había esa esperanza, lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Pero cuando uno va a un funeral que no es de la iglesia, que son personas de otras religiones o personas que no creen nada, usted mira la desconsolación terrible. Mire, es impactante, es horrible. La desesperanza la ve usted, la siente. El dolor terrible porque no saben de la palabra, no saben de la resurrección de los muertos, no saben nada. Ellos no se explican, ellos reniegan de Dios, ellos odian a Dios, ellos dicen por qué, no saben por qué, y así. Y hay un cántico que dice así, hay una canción que habla, y yo me acuerdo que esa canción a mí me daba tristeza de pequeño, pero ahora me hace reflexionar esa canción. Y la canción yo me la sé, dice más o menos así: las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Eso es lo que se oye en un funeral donde una persona no tiene esperanza. Pero cuando hay esperanza en Cristo Jesús, dice el coro así: mas cuando muera yo no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un breve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Esa es la esperanza que tenemos, amén. Esa es. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a cumplir la misión de Cristo? Amén. Un alma más. Tenemos que ganar un alma más. Tenemos que hacerlo mejor con los familiares que aún están con vida. Podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que podemos? Hablémosle ahora sí, hablémosle a la hija que tenemos rebelde ahí. No importa pelearnos. Vamos a discutir con ellos. Es que no importa. No se ponga a pensar en que yo no quiero discutir de religión. O sea, cuando uno sabe a dónde van a ir si no se salvan, no importa que peleemos con ellos. ¿Sí o no? O sea, no importa que yo les caiga mal, no importa que me rechacen, no importa porque los quiero salvar. ¿Sí o no? Es que no importa pelearnos. Porque no estamos peleando por religión, estamos peleándonos para salvar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Es una importante misión la que tenemos, amados hermanos. Entonces, es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida: salvar a nuestros familiares, salvar a nuestros seres queridos, los que podamos todavía. Ya no podemos hacer nada por los que ya no están, pero todavía podemos hacer algo por los que están con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacer algo. Hablémosle a nuestros hijos, a sus nietos, a los hermanos que están más mayores aquí, que tienen hijos, que tienen nietos, que cerca o largo. Tenemos que hablarle. Usted tiene que hablarle de alguna forma, amado hermano. Por eso el hermano Cacá, el hermano Eric, está acá capacitándonos para predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí o no?
Por eso está aquí incapacitándonos, porque esto es cosa seria. Amados hermanos, termino diciendo que debemos preocuparnos por nuestros seres queridos de verdad, por su vida eterna, por las personas cercanas a nosotros con el fin de llevarles la predicación del Evangelio. La misión recibida de Jesús es lo más importante y cumplir en su vida y en mi vida. Santiago 5:20 dice, recuerden esto, el que lo ayude a volver de su error a la persona que se aparta de la iglesia o la persona que está en el mundo, lo ha rescatado de la muerte eterna y así verá muchos pecados perdonados. El último deseo o la última voluntad del rico, ¿cuál fue? ¿Verdad que siempre hemos escuchado en los funerales o una persona cuando muere o cuando fallece? ¿Cuál fue su última voluntad? ¿Cuál va a ser su última voluntad cuando muera? ¿Cuál va a ser mi última voluntad? Escuchamos por ahí. Su última voluntad fue que lo entierren en su ciudad natal, por ejemplo. La última voluntad es que no lo entierren, sino que él dijo que quería que lo hicieran cenizas. La última voluntad fue que le llevaran tal cosa, por ejemplo. Pero ¿sabía usted que esa no es la última voluntad? El rico, después de muerto, tenía una última voluntad, un último deseo que jamás lo iba a poder cumplir. La última voluntad del rico era que sus hermanos, oiga, sus 5 hermanos, no llegaran al mismo lugar de tormento que él. Eso es lo que quisieran. Nuestros familiares que ya no están, nuestros amigos, puede que eso es lo que quisieran, porque es lo que el rico quería, que nadie más llegue donde están ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hacer la misión de Cristo. ¿Cuántos están listos para predicar el Evangelio y hacer la misión y ganar un alma más? Uno cada vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos dispuestos a hablarle a su mamá, a su papá, a sus familiares? No importa, aunque se pelee, va a estudiar la Biblia, va a aprenderse textos bíblicos, con tal de hacerlo venir acá, a salvarlo, para que reciba el perdón de pecados. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? ¿Amén? Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nuestro hermano Eric Arcia con nosotros. Amén.